una conferencia del ciclo conmemorativo de la instrumentación del 350 aniversario de la realización de la imagen del Cristo de la Buena Muerte en la parroquia de San Juan. Conferencia que marca ya el ecuador de esta serie de ciclo cultural. La conferencia de hoy es puramente cofrade y versa sobre la historia de la Cofradía de los Ramos, de la que la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte es su titular. Y la conferencia es de la mano del mayordomo. José Manuel Martín Cisneros nace en Cáceres en el año 1950, está casado y tiene una hija. Es maestro, ya felizmente jubilado, y diplomado universitario desde 1970. Desde el año 1973 ha desempeñado su actividad profesional en el Centro de Educación de Adultos, siendo su director hasta que se jubiló el año pasado. Prolífico autor de numerosos ensayos, artículos, poesías y cuentos, y frecuente colaborador en diversos medios de comunicación. Su temática abarca la historia, las tradiciones locales, la gastronomía y sus amadas cofradías. Es autor de varios libros: Historia de la Cofradía de los Ramos, Cáceres en 1000 palabras, Cáceres en Semana Santa, Mi cocina, Cáceres con sentimientos, incluso un cuento, Valentín el Cojín. Lo que ya ha convertido en un referente obligado a la hora de conocer la historia y las tradiciones cacereñas. Es promotor y profesor del curso de Historia de Cáceres por el que han pasado cientos y cientos de alumnos en los últimos años. Está en posesión de la medalla de Alfonso X el Sabio, la máxima distinción que se concede a un docente. En el plano cofrade, es miembro de la Cofradía de los Ramos desde el año 1956 y ha desempeñado los cargos de secretario, hermano mayor y mayordomo desde octubre de 2000. Ha colaborado en los expedientes para la declaración de la Semana Santa cacereña de interés turístico regional, nacional y ahora en la declaración internacional, de la que pronto esperamos que sea declarada. Ha sido pregonero de la Semana Santa cacereña y desde mayo de 2010 es presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres. Pero lo que yo más destacaría de él es que es un gran hombre con un corazón enorme y del que siempre se aprende. Con todos ustedes, José Manuel Martín Cisneros. Buenas tardes, o buenas noches ya. Lo de grande no sería con segundas, ¿no? Bueno, estamos casi en familia y eso es bueno también, porque así podemos hablar con más tranquilidad. Cuando hace unos meses ya se constituyó en la cofradía una comisión que se encargara de preparar los actos de celebración de ese 350 aniversario del Cristo de la Buena Muerte, de la entronización del Cristo de la Buena Muerte. Realmente no sabemos, no existen datos fehacientes de si se encargó o se compró directamente. Entonces, bueno, a lo mejor el Cristo es un poquito más antiguo, de ese 1661, pero lo que sí está claro que es en esa fecha cuando viene precisamente aquí está Serafín Martín Nieto, que tuvo la gentileza de sacar de los archivos del obispado el detalle de lo que fue la procesión de traslado. El Cristo fue traído a la iglesia entonces del convento de la Concepción, y desde allí en una mañana del día 15 de mayo se trasladó hacia San Juan. Desde entonces está venerado en la iglesia de San Juan. Ha cambiado varias veces de nombre, porque curiosamente en un principio se le veneraba con el nombre de Cristo del Pardo, y luego después también se le ha nombrado. Saldrá un documento en una de las láminas que he traído que habla de las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo del Pardo de la parroquia de San Juan, un ese nombre tan largo, en una celebración desde el año 1928. Y posteriormente, en el año 1946, cuando se funda la Cofradía de los Ramos, pasa ya a procesionar y desde entonces es más conocido con el nombre de Cristo de la Buena Muerte. Un nombre también arraigado en Cáceres, porque han sido varias las imágenes que han llevado este nombre antes de esta imagen del Cristo de la Buena Muerte. Curiosamente ahora es la única que lo lleva, pero han sido varias las que lo han llevado anteriormente. Una en Santo Domingo, por ejemplo, otra en San Mateo. La Cofradía de los Ramos arranca en una ciudad que tiene unas características especiales y en una época que también tiene unas características especiales.
En Cáceres, la Semana Santa, tal y como la conocemos, porque Cáceres ha sido siempre, como yo creo que todas las ciudades de la época, con un marcado carácter medieval y que luego se desarrollan también durante lo que sería el Renacimiento, pues una ciudad marcadamente cofradiera, porque hay algunos textos, como el de, por ejemplo, el de Tomás Pulido, que recoge pues cerca de 80 cofradías a lo largo de unos cuantos de siglos. Muchas de ellas eran pequeñitas, a lo mejor en una iglesia había 11 o 12, en San Juan yo he contabilizado me parece que 17 o 18, y entonces esas cofradías pues de alguna manera imbuían todo lo que era la vida. Las había de muchísimas características, de muchas maneras de fundarse, las había de nobles, las había de gremios, las había de sacerdotes incluso, ¿no? Las había de todos tipos, y muchas de ellas que nacen con misiones como Caridad o Misericordia, algunos nombres todavía incluso se conservan con ese nombre, pues van a dar un paso en el siglo XVI y se van a transformar en penitenciales, otras a comienzos del XVII, y esas cofradías son las que de alguna manera van a traernos hacia el siglo XX, pues nos van a traer lo que eran las celebraciones de la pasión y muerte de Cristo, y en concreto pues van a ser 3. Ha habido otros intentos de cofradías, no cofradías, sino de procesiones de Semana Santa. De hecho, tenemos constancia, por ejemplo, de que el Santo Niño de la Congregación, algunos años salió en Domingo de Ramos, y el Lunes Santo se sacaba vestido de nazareno y se hacían con él también procesiones en Semana Santa. Pero bueno, realmente lo que era la Semana Santa que se conocía en los años después de la posguerra, pues eran las cofradías, digamos, históricas de la ciudad. Otras han venido a unirse a esa nómina de cofradías históricas, rescatadas del olvido, muchas de ellas, pero las que de alguna manera se siguen denominando como tales cofradías históricas, pues serían las 3 que desfilaban, por ejemplo, en un año 1945, el año previo a lo que sería la fundación de la cofradía, y que sería la de Jesús Nazareno, sería la de la Veracruz y sería la de la Soledad, con procesiones que iban directamente desde el jueves al sábado santo, al domingo de resurrección, cuando se hacía la procesión del encuentro, y ahí terminaba todo. De hecho, había una procesión el jueves, 2 procesiones el viernes, una el sábado todo, no siempre, y también el domingo de una cofradía y otra. En algunos casos, muy desafortunadamente, por ejemplo, la Cofradía de la Soledad hace desaparecer una imagen de Tomás de la Huerta del Resucitado para poner una de Escayola, pero bueno, también es un poco fruto de lo que se hacía en aquellos tiempos, ¿no? Lo que sí está claro es que es una Semana Santa pues muy sosegada, muy tranquila y muy adaptada, digamos, a una ciudad como Cáceres en los años posteriores a la guerra. Incluso durante la época de la guerra, que en algunos de los años de la guerra pues salieron las procesiones, tenemos constancia documental, un documental de ello. Pero ¿cómo era Cáceres? Pues Cáceres es una ciudad provinciana, y dicho, bueno, pues con todos los respetos, en el sentido de que es una ciudad pues capital de provincia, y que de alguna manera entonces marcaba lo que va a ser Cáceres durante muchísimo tiempo, ¿no? Es una ciudad a la cual yo creo que en algunos casos se la ha bendecido desde fuera con determinadas cosas que han ido definiendo un poco lo que era la ciudad. Cáceres tiene un florecimiento después del siglo XVIII, en el siglo XVIII, a finales, cuando se decide que aquí estará la Real Chancillería, ¿no? Que de alguna manera pues, va a suponer, por ejemplo, la revitalización inmediata de toda una zona, todo el norte de la ciudad, la zona alrededor de lo que sería la Colación de Santiago, que se va a revitalizar de una manera espectacular, precisamente por la presencia allí de magistrados y de todo el personal que trabajaba en el entorno de la audiencia. Es una cosa que no solamente pues, va a dar trabajo y va a dar de eso, sino que va a elevar el caché de la ciudad. La ciudad se va a poner de alguna manera en la órbita de la ciudad. No hay que olvidar que la petición o la obligación de fundar una nueva Cancillería pues sería en este caso concreto, porque las que teníamos entonces, que era la de Valladolid o la de Granada, pues suponían casi un desierto judicial entre lo que era Valladolid y Granada, con un encarecimiento tremendo de lo que eran las celebraciones de juicios. Había que nombrar en muchos casos pues, 2 procuradores, uno en la ciudad y otro en el sitio donde se fuera a presentar el pleito, fuera Granada o fuera... Por tanto, eso suponía poner a Cáceres de alguna manera en la órbita de las ciudades que tenían alguna cierta importancia. Además, fue una condición importante que luego también procuraría
que cuando a comienzos del siglo XIX, el primer intento curiosamente en tiempos del rey Pepe Botella, que hace una transferencia de las provincias francesas a España, y ahí nos toca también la lotería de ser capital de provincia, quizá por el hecho de tener aquí la Real Chancillería. Y luego posteriormente hay otros dos intentos, en todos ellos Cáceres sigue siendo la capital de la provincia. Curiosamente en la provincia hermana de Badajoz pues no es así, en un principio la capital de la provincia iba a ser Mérida y posteriormente ya en la última se decantan por Badajoz, incluso con cambios en lo que serían los mapas, porque bueno, nosotros en aquella última separación pues perdimos por ejemplo pues toda la zona esa de Pueblo de Obando, la Roca de la Sierra, que nosotros en el caso de primero la futura provincia de Cáceres llegaba casi hasta las cercanías de Alburquerque, con casi toda la comarca esa de Alcántara, ¿no? Bien, lo que sí es cierto es que Cáceres va a ser capital de provincia, y eso va a traer pues una pléyade de personas relacionadas con la administración y los servicios. Porque el traer aquí la capital de la provincia supone estar el gobierno civil, está también el gobierno militar, como se decía, plaza capital general en mando de plaza y provincia, ¿no? Está también la sanidad. No hay que olvidar que en ese tiempo, estamos hablando de los años finales de los años 40, todavía no existe, por ejemplo, un centro sanitario importante, porque la residencia sanitaria se va a inaugurar en 1956, por tanto, sí está el hospital. Hay una infraestructura, digamos, hospitalaria bastante importante, ya tenemos fundadas algunas de esas clínicas que hemos conocido, el doctor Abril, la de San José o la de Santa Ana. Está, por ejemplo, también la de la Cruz Roja, que se funda quizá casi con un condicionamiento también importante para Cáceres, porque Cáceres se pone del lado del bando ganador en la guerra casi de inmediato, bueno, el mismo 18 de julio. Y entonces eso supone que durante la guerra se va a convertir también en un centro de intendencia. Cáceres va a ser un sitio desde donde se va a preparar mucho para mandarlo fuera, al frente y a las provincias donde se está desarrollando la guerra, y también va a ser un sitio de recepción de heridos. De hecho, muchas de lo que es la estructura de la ciudad sufre una transformación bastante profunda, y algunos edificios como lo que fueron escuelas o algún centro religioso se van a transformar en hospitales, e incluso se van a hacer, por ejemplo, el edificio de las Normales fue un hospital durante un principio, hospital y cuartel, y también, por ejemplo, pues se va a levantar algunas dependencias expresas para atender a enfermos, incluso enfermos pues de un problema que existía mucho en aquella época, era endémico, que era la tuberculosis, ¿no? La tisis. Lo que sí es cierto es que Cáceres es también un centro referente, una ciudad referente, centro referente en la enseñanza. Es el único instituto que tenemos en Cáceres, el Centro de Educación Secundaria, el que va a recibir el nombre del Brocense, que está todavía situado donde la ha conocido mucha gente, en el edificio de la Preciosa Sangre, en el conventual de los jesuitas, y es una referencia pues prácticamente en todo lo que se refiere a la administración de la provincia. La administración en ese entonces está profundamente centralizada, no existen delegaciones en las localidades, lo único que hay en las localidades son los ayuntamientos, hay algún juzgado, pero nada más, y si todo lo demás se encuentra centralizado. Incluso en el aspecto de la justicia, pues también tenemos una cierta centralización, en este caso ya incluso regional, de servicios, una nómina de funcionarios muy alta, que son los que realmente van a dar vida a la ciudad. ¿Por qué? Porque no hay comercio. El comercio, siendo el más importante de la zona, porque no quiero olvidar que es el más importante de la provincia, a pesar de que casi no existe un comercio, aquí casi todos los que están aquí hemos conocido que el comercio de Cáceres se encontraba en la calle Pintores. En la calle Pintores, algún comercio en la zona de la plaza, algún comercio en San Antón o en San Pedro y en algunas calles adyacentes, pero realmente ese era el comercio de Cáceres, con nombres señeros que, bueno, han pasado a la historia, ¿no? Mendieta, Mendoza, Gozalo, etcétera, etcétera, pero todos los hemos conocido, ¿no? Almacenes de coloniales que también suponían una venta, es decir, aquí venían a comprar las personas que tenían que vender luego en sus localidades, en sus pueblos, y hemos reconocido pues algunos almacenes, ¿no? Desde ese Sobrinos de Gabino X o Abad o Los Santos, es decir, una cantidad de sitios, pero todos relacionados con el pero ¿qué comercio? Es decir, un comercio que para Cáceres era importante. A ver, estamos hablando de edificios que estaban en la calle Pintores